de los esquemas oficiales y que, bueno, para mí es la versión de lo que realmente sucedió aquel infausto día. Bien, cuando el secretario de Estado norteamericano fue preguntado por una periodista sobre los sucesos que acaban de acaecer en España, el secretario de Estado, Alexander Haig, dijo: es un asunto interno. En aplicación de lo que se conoce como la doctrina Estrada, de no injerencia en los asuntos internos de un país. De todas formas, hay que, para entender bien el 23F, hay que partir, bajo mi punto de vista, del contexto geoestratégico que se produce en 1980. En 1980 es el momento en que se produce en Estados Unidos la campaña presidencial por la cual el candidato republicano Ronald Reagan va a llegar, después de las elecciones primarias y de las elecciones generales, va a llegar a presidente de los Estados Unidos. Bien, entonces el candidato Ronald Reagan, en su campaña electoral en 1980 y en el sucesivo enfrentamiento que tiene con el candidato demócrata, va a dar un giro radical a lo que va a ser la política exterior de los Estados Unidos. Es decir, él preconiza que el tiempo de la distensión que se ha vivido internacional con el presidente Carter tiene su fin. Y entonces él lo que propugna, como digo, es un cambio, un giro de 180 grados en la política exterior, basada básicamente en tres pilares esenciales. El primer pilar es el presupuesto de defensa. Él defiende que si llega a ser elegido, el presupuesto de defensa del año 81 doblará el presupuesto existente en el último año del presidente Carter, y en el año 85 este presupuesto se triplicará, con objeto de establecer lo que se conocerá más tarde como el plan de la guerra de las galaxias, que sería, junto con la guerra de Afganistán, una de las razones por la que se hundió la Unión Soviética en 1991. El segundo pilar de esta nueva política exterior es el respaldo a dictaduras de países amigos como Argentina, Chile, Uruguay. Y el tercero es respaldar la guerrilla en aquellos puntos en que ésta se enfrenta a la Unión Soviética. Es decir, que él, durante su mandato, apoyará, como todos sabéis, a la guerrilla del UNITA en Angola, a la contra nicaragüense en Nicaragua y después a los talibanes en Afganistán. Bien, entonces la hipótesis que el grupo de asesores de Ronald Reagan entiende es que este nuevo giro de 180 grados genera una hipótesis probable, como conocemos los militares. Y la hipótesis probable es que pueda eventualmente existir un enfrentamiento nuclear de tipo táctico en el teatro europeo, entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. Bien, entonces, dentro de esta hipótesis probable que se maneja en el Pentágono, la política exterior de la nueva administración, una vez ganadas las elecciones, es controlar las dos orillas del Mediterráneo. Es decir, el control de las dos orillas del Mediterráneo se vuelve esencial para permitir el despliegue de la sexta flota, para generar un eje logístico y operativo que va desde las Islas Azores, pasando por Rota y Chipre a Israel, como para defender el bastión
más importante que tiene la política norteamericana en el Oriente Próximo. Bien, lo que es importante es ver cómo desde el año 80, que es el noviembre cuando se producen las elecciones presidenciales norteamericanas, durante esta segunda parte del año 80 y el año 81 tienen lugar los siguientes acontecimientos. En septiembre de 1980 existe un golpe de Estado en Turquía, al frente el general Evren, por el cual se derroca al gobierno liberal democrático turco. En noviembre de 1980, Grecia se reintegra en el mando militar de la OTAN del que había salido en 1974. En enero de 1981 se firma un tratado con Marruecos y se le refuerza militarmente dotándole de carros de combate y aviación de interceptación. En febrero de 1981 está el golpe de Estado fracasado en España. En marzo de 1981 se produce el golpe de Estado en Mauritania, apoyado por Francia y por Marruecos. En marzo también del 81 se produce en Portugal el intento de derrocar de la presidencia de la República a Ramalho Eanes, que es el único vestigio que queda de la revolución de los claveles. También en mayo de 1981 es descubierta en Italia la trama golpista P2, conocida por todos. Y finalmente, en noviembre de 1981, se produce el primer estacionamiento, de tropas americanas en Egipto. Bueno, pues en todo este panorama internacional que he descrito someramente, ustedes ven que precisamente la acción de la fuerza militar de los Estados Unidos se vuelca especialmente en el Mediterráneo con objeto de tener un mar tranquilo y de asegurar, como decía antes, el apoyo a Israel. Entonces, en esta época, lógicamente, en este giro de política estadounidense, el ingreso de España en la OTAN se convierte en un factor esencial, de primera necesidad para los intereses estratégicos de los Estados Unidos. Es decir, que el ingreso en España en la OTAN se convierte en la asignatura pendiente del gobierno español. Pero al frente del gobierno español está el presidente Suárez, que es una persona bastante remisa y refractaria a hacer entrar a España de momento en la OTAN, y entonces Suárez se convierte en un estorbo para la política estratégica en el Mediterráneo de los Estados Unidos. Entonces se convierte en un estorbo por varios motivos. El primero de ellos es, digamos, la preocupación internacional que siente Suárez por zonas del mundo que están fuera de su influencia o de su capacidad, como puede ser el caso de Palestina. Después, el planteamiento que Suárez hace en el África subsahariana, que cuestiona todo lo que es la teoría de la cooperación o del neocolonialismo que se produce en África después de 1956, de la guerra de Suez y del abandono por Francia e Inglaterra de sus colonias, aunque no de su influencia en estos países. El tercero sería la participación de protagonismo que Suárez quiere iniciar en Iberoamérica en unas áreas en las que los Estados Unidos no conceden a España, evidentemente, ningún papel.
Y después, por último, el acercamiento, como decía, tercermundista que tiene el presidente Suárez con líderes declarados enemigos de los intereses de los Estados Unidos, como son Castro en Cuba y Arafat en la OLP. Bien, entonces estamos en 1980, es este momento en que se está en plena campaña electoral, es el final de la primavera, el verano, el inicio del otoño, y entonces el rey de España y varios políticos importantes viajan a Washington, en donde son inmediatamente alertados, digamos, por sus contactos en Washington, de la misma forma que también son alertados por el embajador de los Estados Unidos entonces en Madrid, Terence Tolman, y por el jefe de la estación de la CIA existente también en la calle Serrano. Y digamos que, curiosamente, siendo el giro de la política de Reagan total respecto a la de Carter, el embajador que Carter había nombrado, Terence Tolman, es de una forma sorprendente, pero no tanto, conservado en el puesto. Es un hombre, Terence Tolman, que tiene una larga trayectoria y experiencia en países que de alguna forma han sufrido golpes de Estado. Entonces, demos un paso para adelante para centrarnos bien en este tema de la OTAN, y una vez que desaparece Suárez del poder, veremos que sus dos sucesores, Calvo Sotelo en la OCDE y después Felipe González, tendrán muy claro que la pertenencia de España a la OTAN era una condición determinante para llevarse bien con los Estados Unidos. Así, Calvo Sotelo en sus memorias viene a preguntarse que él, desde que accedió a la presidencia, tenía muy claro que la entrada de España en la Comunidad Económica Europea y en la OTAN era una prioridad. Y se pregunta en esas memorias, quizá mi antecesor, el presidente Suárez, tenía la misma percepción, y él mismo se contesta, es probable que no. Felipe González todavía, es decir, el Partido Socialista, se ve convertido en una vocación tardía, pero mucho más entusiasta, digamos, hacia el tema de la OTAN. Como todos ustedes saben, gana las elecciones con mayoría absoluta, 202 diputados, en el año 1982, y en su programa electoral está que de entrada la OTAN no. Bueno, una vez que llega a la Moncloa, en el año 84 ya borra de su programa electoral, digamos, esa resistencia a entrar en la OTAN, y en el año 86 organiza un referéndum a favor del ingreso de España en la OTAN, que gana. Y uno de los militantes de los primeros momentos más entusiastas de que España no entrara en la OTAN, que es Javier Solana, termina siendo secretario general de dicha organización. Bien, pues cuando España inicia la transición política, digamos, de la mano de UCD y del gobierno de Suárez, el aspecto primero que yo quería que ustedes tuvieran como una especie de marco o de traspantojo después, donde vamos a encuadrar el golpe de Estado en sí. Como digo, este factor externo que he puesto, me he referido primero a los Estados Unidos, termina esta exposición con el apoyo financiero que reciben los partidos españoles para llevar adelante su actividad política. El apoyo financiero que se proporciona a los partidos viene todo de Alemania, y viene todo de Alemania, de 3 fundaciones que son las que van a financiar en los primeros años y van a aconsejar
y por lo tanto van a tener un poder de influencia notable sobre el panorama político español. Estas fundaciones son la Fundación Newman, que va a apoyar a los liberales, pertenezcan a UCD o sean independientes; la Fundación Heber, que va a ser, es una fundación socialdemócrata alemana y va a financiar al PSOE; y la Fundación Konrad Adenauer, que va a ser la que va a financiar a los democristianos. Entonces, en este contexto, como digo, vemos que la política española está completamente supeditada en el plano estratégico a los Estados Unidos, en el plano financiero alemán. Bien, una vez que hablo del factor externo, voy a referirme ahora, ya voy a entrar en el golpe de Estado y voy a referirme lo primero al factor interno. El primer factor interno que nos encontramos en esta época son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas constituyen un poder fáctico, es decir, son un poder que tienen un poder real en las instituciones, tienen un poder real en la sociedad y no tienen un poder reconocido por la Constitución. Este poder fáctico se basa en dos motivos. El primero es el testamento de Franco. Cuando muere, ustedes saben que da un testamento donde se dirige a las Fuerzas Armadas en unos términos de permanecer vigilantes, etcétera, etcétera. Y el segundo, que le hace factor poder fáctico, es la inercia del régimen anterior. El régimen anterior estaba encabezado por el general Franco y, por lo tanto, la influencia de las Fuerzas Armadas en la sociedad pues era una cosa evidente sobre la que no me voy a extender. Todo esto, este poder fáctico, consagra dentro de los cuarteles como una especie de legitimidad para tutelar al poder civil. Entonces, es evidente que este poder fáctico en esos días, en esos meses, en esos años, es un poder fáctico crispado. Y está crispado por dos motivos. El primer motivo es, digamos, la sucesión de los atentados de ETA, que, como ustedes saben, se ceba sobre todo sobre las Fuerzas Armadas y sobre las fuerzas de seguridad. Y el segundo es la legalización del Partido Comunista Español en el conocido como Sábado Rojo. Aquí Suárez comete un gran error. Comete un gran error porque unos meses antes de la Semana Santa del año 80 se reúne con los militares de más alta graduación y les promete que nunca en España se va a legalizar al Partido Comunista. Entonces llega el Sábado Santo y legaliza el Partido Comunista, lo cual estaba evidentemente en su derecho, pero los militares de entonces se sienten engañados. Y aquí es donde Suárez, en mi opinión, comete un error, no por legalizar al Partido Comunista, sino por engañar a unas personas en las que yo creo que si les hubiera explicado la necesidad de legalizar el Partido Comunista, pues le hubieran comprendido, sobre todo porque era una cosa aceptada también por la Embajada de los Estados Unidos. Y este error que comete Suárez, lamentablemente, se lo hace cometer el hombre militar que tiene el más cerca, que es el general Gutiérrez Mellado, que podía, desde luego, haberle explicado al presidente la sensibilidad, no del tema del Partido Comunista, que también, pero sobre todo que a los militares es un mal camino, sobre todo si están en un periodo de poner trabas al desarrollo democrático, es un mal camino engañarlos. O sea, es una cosa que les puede legitimar, llamemos, en su cabreo.
Entonces, esta deslegitimación de Suárez por parte del ejército hace que Suárez, en aquellos momentos, en los últimos meses de 1980, se encuentre en una soledad absoluta. Está solo porque el rey ya no le apoya, el rey ya ha recibido sus mensajes de Washington y de que el tiempo de Suárez ya no interesa. Los varones de la UCD están, digamos, convertidos en unos reinos de taifas en donde las familias de UCD proliferan y producen la división total del equipo del partido. Tampoco tiene apoyos internacionales, es decir, se le ha dejado muy claro que Estados Unidos no cuenta con él. Los militares están evidentemente encrespados por el tema del Partido Comunista y por ETA, y la banca le da a entender en sucesivos mensajes de que no es él un activo, es decir, que no tiene futuro y por lo tanto la banca no va a apostar por él. Bueno, entonces la clase política española tira, en mi opinión, por el camino más fácil y más nefasto, que es recurrir al ejército como herramienta de cambio político, un poco recreando lo que había sido el golpismo, los golpes militares o los pronunciamientos que se habían producido sobre todo en el siglo XIX, como ustedes saben, cuando un partido perdía, digamos, fuerza, como la Constitución que estaba vigente la había hecho ese partido y esa Constitución no preveía la alternancia en el poder, pues era una Constitución moderada y llegaban los progresistas, pues había un pronunciamiento, se generaba un nuevo proceso constituyente y salía una nueva Constitución progresista. Igual, cuando se volvían débiles los progresistas, llegaban los moderados, otro pronunciamiento y tal. Bueno, pues un poco se acude a este mecanismo por la clase política, es decir, utilizar al ejército como herramienta en ese cambio político que viene impuesto desde fuera y que desde dentro no da solución a los principales retos que el país, por los que el país atraviesa. Bien, entonces encontramos en el estudio sociológico de ese momento por parte de la clase política, y me refiero también a clase política y clase militar y financiera, un gran egoísmo, es decir, un olvido de los intereses nacionales y una preocupación por los propios intereses del partido o corporativos en el caso del ejército. Para los militares, digamos, la sensación en aquel momento es que hay que seguir al pie de la tabla, al pie de la letra, perdón, el testamento de Franco, y que la situación en España es insostenible por el terrorismo. Como además hay un presidente que es mentiroso, pues digamos, haciendo que el ejército encabece un movimiento, se conseguirá que el ejército siga teniendo un poder en el futuro que va a venir. Los políticos, aparte del imperativo internacional que el embajador de los Estados Unidos se encarga de explicitar adecuadamente, también muestran su conformidad porque ven una forma de, utilizando atajos, llegar antes al poder. Para los de la UCD, las diferentes familias llegan a pensar que dividiéndose, yendo contra el presidente, van a conseguir que ellos, liberales, socialcristianos, demócratas cristianos, lo que sea, pues van a conseguir permanecer en el espectro electoral.
Los socialistas piensan que, bueno, pues este gobierno de concentración que puede salir de la intervención militar les puede ayudar a alcanzar el poder un poquito antes, participar en ese poder y llegar por ese atajo antes al poder. El rey, evidentemente, en la caída de Suárez, en la utilización del ejército, vuelve a lo que sería la doctrina con Alfonso XII, Alfonso XIII, en la política de la restauración, en la que el ejército se convierte como el último baluarte de defensa de la monarquía para evitar su desgaste. La OTAN le preocupa poco, digamos, el impacto que el golpe puede tener en el futuro democrático de nuestro país y de lo que puede pasarle a los españoles, y realmente ellos ven en España nada más que como una pieza que hay en un damero maldito en el Mediterráneo, y en donde a ellos les interesa, bueno, pues que el control de Rota, de Morón, de Zaragoza, de las bases que hay en España, pues esté asegurado. Y entonces el Paganini de toda esta historia, como siempre, pues el ciudadano español que queda al margen, digamos, de este conchaveo generalizado de los generales políticos, financieros y, en una palabra, de la élite política existente entonces en España. Bien, pues con estos mimbres, el caldo de cultivo para la realización del golpe de Estado ya está preparado. Entonces, en el golpe de Estado, digamos que podemos distinguir diferentes momentos. Yo me he partido de 1979, que es cuando el servicio de inteligencia, en el seno del servicio de inteligencia, se idea la operación de Gaulle. Se llama la operación de Gaulle, pues la bautizan así dos agentes que la confeccionan en el servicio de inteligencia, porque sacan un paralelismo a lo que pasó en Francia en 1956, cuando el problema de Argelia. Entonces, cuando surge el problema de Argelia, que como ya saben ustedes, divide a la sociedad francesa, para la mitad de los habitantes de Francia, más o menos, Francia debía conceder, dentro de ese panorama internacional de descolonización, la independencia de Argelia. Para otros, muy numerosos, sobre todo establecidos para allí, Argelia constituía una provincia francesa, eran los llamados pieds noirs, y que consideraban que en modo alguno Francia debía desgajarse de una provincia que ya. Bien, entonces, en esta situación crítica, que sí que está al borde de una guerra civil, el presidente de la Cuarta República, René Coty, se dirige a los portavoces en la Asamblea Francesa y les dice que el riesgo de guerra civil por el asunto de Argelia es un tema que es más que una hipótesis probable, es muy probable, y además, lógicamente, es la hipótesis más peligrosa. Entonces, el presidente Coty propone a estos portavoces el desplazarse al sitio donde está retirado el general de Gaulle y convencerle de que venga a echar una mano a esta situación de división en base al prestigio que este general tenía entre los franceses por su papel en la Segunda Guerra Mundial. Le dan el beneplácito, viaja a Colombey de Deseglis, que es un pueblecito donde está el general de Gaulle, le hace esta propuesta al general de Gaulle, y el general de Gaulle le dice que previamente tiene que hablar con el general Massy, que entonces es
el comandante supremo de las fuerzas francesas destacadas en Alemania, a ver si le apoya el ejército metropolitano y que si le apoya el general Massy, él está dispuesto a hacer lo que sea preciso. Entonces, efectivamente, se traslada a Alemania, habla con Massy y Massy le dice que de acuerdo y viaja a París con el presidente de la Cuarta República. Este le propone como jefe de gobierno y que es aprobado por aclamación en la Asamblea Francesa. A partir de ese momento se abre un proceso constituyente y entonces empieza, digamos, el fin de la Cuarta República y el inicio de la Quinta con el presidente de Gaulle al frente. Bueno, pues entonces los golpistas del servicio secreto piensan hacer algo similar en España y por eso lo bautizan como Operación de Gaulle. Es decir, en una situación de extrema gravedad hay que buscar una persona que tenga el respaldo político, militar y civil para que nos saque de esa situación. Claro, que en España había un problema y es que no teníamos Argelia. En España no había riesgo de guerra civil. En España no existía una situación límite. Y entonces los golpistas, y aquí es donde está una de las claves del 23F, inventan lo que ellos van a bautizar con el nombre de supuesto anticonstitucional máximo. Es decir, el golpe está precisamente en generar una situación ficticia, inexistente, para después que aparezca un salvador que sea el que recomponga la situación. Entonces, esto en síntesis es un poco cómo se planifica el golpe de Estado. Bien. A la vez que esta operación de Gaulle, que se idea en el año 79, en el año 80, como ya he mencionado, hay un golpe de Estado en Turquía, en donde el general Kenan Evren se hace con el poder. Bien, entonces el agregado militar español que está destinado allí viene a Madrid, digamos, con un plan, podríamos llamar el plan turco, con objeto de si alguna vez se podía hacer algo similar en España si la situación lo aconsejara. Entonces, al llegar, digamos, a los años 80, hay, digamos, a finales de los 80, hay dos proyectos, el de Gaulle y el turco. Entonces, el turco se desecha finalmente porque el plan del CSIC es la operación de Gaulle, pero sobre todo porque en Turquía ha habido una fuerte represión, ha habido muchos muertos y se considera que el modelo turco no es aplicable en Europa occidental. Bien. Entonces, la dimisión de Suárez, que como ustedes saben se produce el día 30 de enero de 1981, no para el golpe, porque ya no se trata de castigar a Suárez por la legalización del Partido Comunista, ni por el desmadre autonómico, ni por nada. O sea, ya de lo que se trata es de tomar el poder. Y entonces, para esto se piensa que el mecanismo idóneo es el secuestro simultáneo del Parlamento y del Gobierno. Bien, pues ahora vamos a ver cómo se prepara el golpe, lo que yo llamo la preparación próxima, porque lo que yo he hablado antes, pues sería esta preparación lejana, este planeamiento. Ya vamos a entrar, estamos en los últimos meses del año 80 y estamos en las semanas previas al golpe. Bien, el CSIC, que es el servicio secreto, en aquel momento está involucrado en todas las fases del golpe, en la preparación, en la ejecución y después del golpe. Bien, se produce un hecho muy importante en mayo del 80
y es el cese del director del servicio secreto, que es el general Mariñas, y no es sustituido por nadie. O sea, estamos en una época en que se está hablando de ruido de sables, de riesgo de golpe de Estado, y entonces se quita al director, se le manda de comandante general a Ceuta, pero no se nombra el sustituto. Entonces el servicio queda en manos de dos personas, de Calderón, el teniente coronel, y de Cortina, que son el que dirige Calderón el servicio, realmente es el secretario general, y Cortina dirige los equipos operativos. Bien, y son dos hombres de la confianza de Gutiérrez Mellado, de la confianza completa de Gutiérrez Mellado. Durante estos meses previos, últimos del año 80, también se produce el nombramiento de jefe del Estado Mayor, que es el que está situado en la cúspide del ejército, es decir, el que realmente manda el ejército. Y ahí Gutiérrez Mellado presiona para que se nombre al general Gabeiras, que es otro hombre de su confianza, y total por encima de otros tenientes generales, pues que tenían, hombre, teóricamente quizá más méritos, pero bueno, estos son ascensos por elección, y bueno, pues el hecho concreto es que Gabeiras ocupa esa jefatura, y entonces Gutiérrez Mellado tiene en la cúpula del ejército y en el servicio secreto a gente de su equipo y de su total confianza. Entonces, bien, pues por otra parte, Calderón, cuando se ve libre en el servicio secreto, digamos, le encarga al comandante Cortina, a pesar de llevar los equipos operativos, le encarga de todos los temas de involución. Involución quiere decir el área que se dedica a perseguir el golpismo o el riesgo de golpe de Estado en los cuarteles. Bien, pues entonces el área que lleva eso, en vez de llevar eso, queda apartada, y entonces es Cortina junto con Calderón, que van a ser los planificadores y los ejecutores del golpe, los que van a llevar adelante esta tarea involutiva. Bien, por otra parte, es evidente que también el servicio secreto, que está encargado de la autoría intelectual, pero también va a ser encargado de la coordinación y de la ejecución, también se va a encargar del contacto y del ablandamiento de los líderes políticos de todos los partidos, con objeto de que apoyen a este salvador que tiene que venir si se produce en España una situación límite, que es el general Armada. Entonces Calderón se va a encargar del PSOE, las personas de Luis Solana, Enrique Mújica y tal, sobre todo, y Cortina se va a encargar de Alianza Popular vía Fraga, y de UCD con Gabriel Cisneros. Esto se va a encargar el comandante Cortina, quien también, debido a sus excelentes relaciones con la embajada americana, va a ser el que va a establecer los primeros contactos a mediados de los 80 con el embajador, con el jefe de la CIA en España, y también, lógicamente, con el nuncio de la Santa Sede, Monseñor Innocenti, que, como ustedes saben, son los dos ejes de la política exterior en aquella época más influyentes en España. Bien, el general Armada tendrá una reunión en Logroño el día 14 de febrero, en una reunión con el embajador Terence Tolman, en donde le garantizará la salvaguardia de los intereses estratégicos norteamericanos en España. Se recluta a Tejero y se
nacerá dentro de la agrupación operativa del Servicio Secreto lo que se llamará la Sección Especial de Agentes, que coordinará la llegada al Congreso de los guardias civiles. Es decir, los guardias civiles van a llegar de diferentes puntos y de lo que se trata es que esas diferentes columnas que van a llegar de Vicálvaro, de Madrid, etcétera, confluyan en el mismo momento en el Congreso de los Diputados. Bien, con Chiqui Venegas y con Mújica Herzog, donde obtiene el respaldo del Partido Socialista y, bueno, en Baqueira Beret, en esas Navidades, la reina le dice en un momento a Armada, tú solo, Alfonso, eres quien nos puede salvar. Bien, en ese periodo, en el mes del golpe de Estado, el comandante Cortina va a ver al rey, a la Zarzuela, 11 veces en 23 días, sin que esas entrevistas estén codificadas. Entonces, el comandante Cortina es un compañero de promoción del rey, pero bueno, generalmente no es normal que una persona vea en 20 días al rey, 11 veces. Entonces, bueno, pues evidentemente tanto Cortina como Calderón están trabajando y haciendo el perfil y la propaganda del general Armada, que tiene que ser el que va a ser ese salvador. Bien, entonces hay que tener en cuenta que el general Armada, que es segundo jefe de Estado Mayor, no está en la cadena de mando del CSIC. Es decir, que hay un general que tiene al CSIC, que está trabajando para él y que realmente no debe trabajar para él porque está fuera de la cadena de mando. Es decir, el CSIC o el Servicio Secreto, para quien tiene que trabajar es para la presidencia del gobierno, no para el segundo jefe de Estado Mayor. Bien, y bueno, el día del golpe se va a producir otro hecho importante, que es que la tropa la tropa de los cuarteles, la tropa de las unidades armadas, tiene que salir a las 5 de la tarde de paseo, como está ordenado en la orden de capitanía, y ese paseo queda cancelado y la tropa queda cuartelada, con lo cual, evidentemente, las unidades armadas todas sabían que algo iba a pasar, porque si no, los soldados hubieran salido de paseo. Y llega el general Torres Rojas, antiguo jefe de la división acorazada, años atrás, llega desde La Coruña, donde estaba de gobernador militar, para hacerse cargo de la división acorazada, del mando, puesto que consideraban que su jefe era un poquito blando. Bien, entonces todos hemos oído, cuando nos han explicado la versión oficial del golpe, en que a veces se ha sacralizado pues una frase como síntoma de que qué bien lo hizo la Casa Real o qué bien lo hizo el rey. La primera, todos ustedes la conocerán, es ni está ni se le espera. Es decir, ni está ni se le espera es lo que dice el secretario del rey, Sabino Fernández Campo, a las 4 de la tarde, cuando le llama el general Juste. El general Juste es el jefe de la división acorazada. Bien, entonces el general Juste llama a la Casa Real y le pregunta si está el general Armada. Y entonces el Sabino le dice, ni está ni se le espera. Primero, Juste, su jefe directo, era el general Quintana, es decir, el capitán general de Madrid. Entonces, está llamando a Zarzuela como si fuera una agencia de información, la Zarzuela, es decir, ¿cómo va a llamar a un general de división fuera de la cadena de mando y que no tiene que ver nada con Zarzuela a las 4 de la tarde diciendo si está allí Armada? Entonces, y Sabino dice ni está ni se le espera, cuando debía, lo lógico, desde un punto de vista oficial, es decir, ¿y tú por qué me preguntas si está aquí Armada si no sabe nada?
no, ni está ni se le espera. Y después Torres Rojas llega a la división acorazada y está allí al lado de Juste, y el general Quintana, que es el jefe directo de Juste, en donde se puede intuir que este señor que ha llegado de La Coruña no tiene por qué estar allí, pues no le dice Quintana: arreste usted al general Torres Rojas o mándele usted a Capitanía para que me explique qué está haciendo aquí. O sea, se queda allí al lado el uno del otro, y entonces, totalmente improcedente dentro de los protocolos militares. El golpe se desarrolla como una operación de operaciones especiales dividida en varias fases. En la primera fase, Tejero irrumpe en el Congreso de los Diputados, y una vez que irrumpe en el Congreso de los Diputados se inicia la segunda fase, que es la publicación en Valencia de un bando en base a los acontecimientos que han sucedido en Madrid, y en esta situación es cuando tiene que producirse al poco tiempo la tercera fase. La tercera fase debe ser la llegada de Armada, es decir, del Salvador, a ese supuesto anticonstitucional máximo que ya no es supuesto, ya es real, pero ha sido creado por los propios golpistas. Bien, entonces esta tercera fase es donde falla el golpe. Es lo que podríamos llamar los desencuentros de la tercera fase. Entonces el general Armada llega al Congreso y comete un error gravísimo, puesto que al ser preguntado por Tejero, en vez de decirle a Tejero: muy bien, teniente coronel, retire a su fuerza, yo ya me quedo aquí, ya me hago cargo de la situación, voy a entrar en el Congreso, no darle más explicaciones, cosa que en el ejercicio del mando un militar hace perfectamente. Pues no. El general Armada comete, como digo, el error de contarle a Tejero lo que va a hacer. Y entonces le saca a Tejero una lista con los que van a ser miembros de un gobierno de concentración que va él a encabezar y a presidir. Entonces Tejero, y después le dice que claro, que él se va a tener que ir de allí, que hay 2 aviones esperando en Torrejón para que los cojan y los lleven a Portugal, a Tejero y a sus guardias civiles. Y entonces Tejero dice: para esto no hemos venido aquí, porque 2 días antes Armada se había reunido con Tejero y le había dicho que se iba a formar un gobierno militar, donde el presidente iba a ser él, Armada, y donde el general Milán de Pons iba a ser el jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor, es decir, el jefe de los 3 ejércitos. Bien, entonces digo que comete un error Armada porque no cuenta con el factor humano de Tejero. Es decir, Tejero es un golpista, es evidente. Pero Tejero también es un hombre que tiene un sentido del honor, y donde él ha ido a hacer una cosa y de pronto, cuando llega allí, se encuentra con que ha sido engañado. Y entonces este desencuentro en la tercera fase es cuando Tejero le impide a Armada entrar en el hemiciclo. Y entonces, al no entrar Armada en el hemiciclo, los diputados que ya estaban prevenidos de lo que iba a pasar y que iban de alguna forma a respaldar esa acción de Armada para salir de una situación complicada, pues no tiene lugar. Y ahí es donde fracasa el golpe. Bien, yo siempre me hice en aquellas fechas una pregunta
y era cómo es posible que los golpistas pensaran que una acción, que la acción que estaban ellos propugnando, podía ser legal después de existir un secuestro y haber habido tiros, aunque sin bajas, pero había habido tiros, amenazas, etc. Entonces yo solamente he encontrado una explicación, y es que los políticos conectados por los golpistas y que prestan su apoyo, o bien pertenecen a una izquierda que no cree para nada en la democracia liberal, que es, digamos, lo que los ciudadanos se habían dado en España, o bien unos antiguos fascistas que tampoco tienen ninguna fe en lo que es un sistema democrático, representativo y de pluralidad y de libertad. Entonces, para estas personas, estos diputados, lo importante era el mantenimiento de las formas. Había una situación límite, llegaba un señor y si los que estaban legitimados por el pueblo para estar sentados en las bancadas los votaban, la soberanía popular estaba votando a una solución. Por lo tanto, el tema estaba salvado. Es decir, bueno, para mí era inconcebible, pero bueno, lo que sí es evidente es que los que planearon esto, con los que después tuve ocasión de hablar repetidamente, reiteradamente, te soltaban este disco. O sea que lo importante era que si un diputado vota, desde el momento que está investido de esa autoridad del pueblo, pues ya es legal la votación, haciendo abstracción de cómo se había llegado a ella. Bien, por otra parte, existe otra frase muy conocida, además de ni está ni se le espera, que es otra frase que también dice Sabino a Armada, cuando Armada se va hacia el Congreso de los Diputados y entonces le dice: bueno, pero hazlo a título personal. Es inconcebible. En la vida militar y en cualquier funcionario, si alguno de ustedes es funcionario, es inconcebible que un funcionario haga una gestión de carácter público a nivel personal. O sea, cuando uno, y en el ejército más, o sea, cuando uno va a hacer una gestión, va como lo que eres, no vas como Madre Teresa de Calcuta ni como nada, vas con arreglo al grado que tienes o a la función que desempeñas. Y cuando Gabeiras le despide, sale a despedir, Gabeiras, que es el jefe de Armada, le sale a despedir y le dice: a tus órdenes, presidente. Bueno, entonces realmente cuando Tejero hace fracasar el golpe, se ve que el fracaso no entraba en los planes de los golpistas, porque lo que se ve rápidamente es que no existe un plan alternativo y toda operación militar o política, evidentemente una de las condiciones que cuando uno planea una operación, repito, militar, política, diplomática o comercial, siempre hay un plan alternativo. Es decir, cuando las cosas no te salen, pues tienes que tirar por algún sitio. Aquí en este caso no existe plan alternativo. Y cuando el golpe ya está en marcha, Tejero está dentro de tal, el comandante Cortina a las 8 de la noche llama a la plana mayor de los grupos operativos y le dice al jefe de la plana mayor que los equipos que están vigilando la carretera de La Coruña y la carretera a Extremadura, que se retiren porque la división acorazada va a salir. Es decir, que el servicio secreto, en el momento que va a salir
la fuerza operativa más importante que hay en Madrid, bueno, pues en vez de buscar información, que es su obligación, entonces se les ordena retirarse para dejarles el camino libre. Bien, ¿qué hacen los Estados Unidos en las fechas inmediatas al golpe? El día 19 se decreta, el día 19 de febrero, se decreta la alerta máxima en la base de Torrejón de Ardoz. Y el 23 de febrero, por la mañana, el Mando Estratégico Aéreo de los Estados Unidos anula con sus aparatos el control radioeléctrico de Español, el que dirige, digamos, todas las comunicaciones aéreas. Rota, la base de Rota, la base de Morón y la base de Zaragoza decretan por la mañana la alerta máxima, como Torrejón había alertado el día 19. Se les dice a los hijos de los oficiales, suboficiales y tropa destinados en estas bases que no salgan de la base, y la sexta flota queda desplegada frente a las costas de Valencia. Bien, pues lo último ya, porque desde luego la paciencia que tienen ustedes conmigo es encomiable, muchas gracias. Lo último es el cortafuegos, es decir, cuando el golpe fracasa, cuando el incendio, digamos, no tiene los objetivos previstos, entonces aparece el cortafuegos. Y el cortafuegos consiste en hacer que Tejero y sus guardias queden aislados como los únicos responsables, es decir, son los que han entrado en el Congreso y son los que han salido por televisión. Durante el 24 y 25 de febrero, Calderón y Cortina ejercen una labor de propaganda en favor del general Armada cuando éste ya llevaba 12 horas cesado en su puesto. Y vuelvo a recordar que el general Armada tampoco pertenecía a la cadena de mando del CSIC, es decir, que estos agentes que estaban en la dirección del CSIC están realmente defendiendo, bueno, una persona que ya ha sido cesada, pero aparte de ello que no tienen una relación natural de mando con ellos. Calderón es informado en la madrugada del día 24 por mí mismo de que el jefe del golpe es el general Armada a las 5 de la mañana, y a partir de ese momento se inicia en el servicio secreto un acoso sobre los agentes del CSIC que han permanecido leales al gobierno y que han defendido la Constitución. Después, el día 25, se produce una reunión en el servicio secreto donde el jefe de comunicaciones dice que ha interceptado un telegrama, y entonces el telegrama pone: Jaime, ahora vas contra la corona. Un telegrama que había sido captado en las horas del golpe. Y otro segundo telegrama que también ha sido interceptado de Zarzuela, dice: después de este mensaje ya no puedo volverme atrás. Bien, el informe Jáudenes es el que se consigue abrir dentro del servicio secreto por estos agentes que han permanecido fieles a la Constitución, pero se abre el 30 de marzo, cuando debía haberse abierto inmediatamente de conocerse la implicación del servicio en el golpe de Estado el día 23-24, y se abre más de un mes después de que estos agentes rechazan las ofertas de ascenso y de mejoras que les ofrecen. Oliar, que es el ministro de Defensa en el nuevo gobierno de Carlos Sotelo, tiene una comparecencia en el Congreso de los Diputados y, ante una pregunta
me parece que de Izquierda Unida, pero no estoy muy seguro, de cuál había sido la participación del CSIC en el golpe de Estado, dice que había sido ejemplar y que ninguno de sus miembros había estado involucrado en el mismo, mintiendo clamorosamente, puesto que las radios, los vehículos y los agentes y las matrículas falsas que sirvieron para coordinar el movimiento de los guardias civiles salieron del CSIC. Y los primeros decretos que iba a llevar Armada a la Zarzuela para ser firmados por el rey habían sido redactados en el servicio secreto. Bien, la obediencia debida será, la obediencia debida que debe un militar a sus jefes, será el argumento que los procesados en el juicio de campamento, los abogados, utilicen para tratar de exonerarles. Y este mismo argumento será utilizado por el fiscal para consagrar de una vez por todas que un militar, si recibe órdenes ilegales, no tiene por qué cumplirlas. Bueno, y finalmente decirles que este informe Jáudenes fue sustraído a las defensas en el juicio de campamento, por lo cual es evidente que ya solo por este motivo el juicio de campamento es nulo de pleno derecho. Y después, como última anécdota, cuando está el fiscal tomándole declaración al comandante Cortina en el juicio de campamento, el fiscal le tiene arrinconado, entonces se hace un alto para comer y entonces Cortina pide permiso para ya hacer una llamada telefónica. Entonces, según el protocolo, esa llamada telefónica tiene que ser vigilada, es decir, que tiene que haber otra persona delante, y por eso se entiende como Cortina marca un número y le dice a su interlocutor: si este fiscal no para de acosarme, canto lo de Carrero. Lo de Carrero es la voladura del presidente del gobierno en el año 73 sobre el colegio de los jesuitas. Y colorín colorado, este momento se ha acabado. Gracias. Muchas gracias. No sé, habíamos quedado en hacer un poco de debate, pero es un poco tarde. Yo, un detalle que me gustaría aclarar. Creo que en algunas bases militares americanas decía usted de que había habido una alerta mágica, alerta máxima, estaría yo pensando, el día 19. El día 19 de febrero se pone en la base de Torrejón de Ardoz, se pone en alerta máxima y ya hasta después del golpe, o sea, del 19. Y el embajador de los Estados Unidos, que esto no lo he dicho, solicita de Washington un avión HAWACS. Los aviones HAWACS son estos que parece que llevan encima una especie de antena horizontal muy grande que sirve para interceptar comunicaciones, que establecen en Portugal, en Lisboa, con objeto de ser utilizado el día 23 para interceptar todas las comunicaciones aéreas españolas, para solapar con el mando de control aéreo que existe en la base de Torrejón. O sea, que era previo, quiere decir que se sabía antes, el 19, el 23, está claro, ¿no? Sí, sí, vamos a ver, el golpe de Estado del 23F es un golpe planificado, ejecutado por el sistema, conocido por las élites políticas del sistema, para, en frase de Tarradellas, los que somos viejos nos acordamos, dar un golpe de timón a una situación autonómica mala. ¿Vale? Una pregunta, es que no sé si va a ser... Sí, Tengo una. No, es que Se ha ocultado
a mí me asombró, me sorprendió en las imágenes del Congreso que estábamos viendo y en declaraciones que hizo Tejero y dijo ante las cámaras. Y esto no se ha vuelto a ver. Si a mí me lo ordena el rey, pero el rey no aparecía. Vamos a ver, Y está grabado. Sí. Vamos a ver, el rey es la pieza clave del golpe. Es decir, el rey antes, durante y después es la pieza clave del golpe. Es decir, todo se hace alrededor del rey. Armada no es un general que salga por ahí, es un hombre que ha sido preceptor del rey, ha estado destinado de secretario en la casa, de toda la confianza del rey. Es decir, si el rey no hubiera querido el golpe del 23 de febrero, el golpe no se hubiera producido. Ahí la gente estaban actuando a las órdenes del rey. Lo que pasa es que los reyes no salen a la calle a hacer los golpes. O sea, hay otra cosa, ¿no se interceptó una conversación de don Juan Carlos con su padre? Sí, hay unas cintas de todas las conversaciones que se produjeron por los teléfonos oficiales de esa noche, del que se conoce el análisis que hizo el ministro del Interior de la época, que era Juan José Rosón, y dijo: esas cintas tienen una información que son dinamita y es mejor que no se conozcan. Eso es lo que dijo Rosón sobre las cintas. Y esas cintas, evidentemente, estaba pues todas las conversaciones que había, porque estaba todo el mundo, vamos a ver, yo no sé si me explica bien, estaba todo el mundo a la expectativa de a ver qué pasaba. Tejero desencadena el golpe, desencadena el supuesto anticonstitucional máximo. Se produce el bando de Milans y todo el mundo está esperando lo que va a hacer Armada, que es entrar en el hemiciclo y hacer el plan que está pensado. Entonces, una vez que los diputados voten y formalmente se diga que esa es la solución, pues entonces Armada se va a la zarzuela con unos decretos que tenía ya fabricados con objeto de nombrar su gobierno y hacer pues lo normal. Es decir, que lo que pasa es que, como he dicho antes, en el momento de la tercera fase se produce el desencuentro y entonces Tejero se siente engañado y para el golpe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando Tejero para el golpe de Armada, trata de seguir con su propio golpe, porque está engañado por García Carrés, que le está diciendo que todas las capitanías le están apoyando y que se van a levantar. Y entonces, para elevarle la moral. Y entonces Tejero se lo cree. Y entonces dice, bueno, pues yo voy a seguir aquí porque si me apoya el ejército voy a triunfar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando fracasa la opción Armada, que es la opción de los partidos, de los militares y del rey, evidentemente, cuando fracasa esa opción, ya la opción de Tejero no le interesa a nadie, nada más que a García Carrés. ¿Qué pinta la cafetería Galaxia? Bueno, la cafetería... ¿Cuál es la información que se gestó toda ahí en Galaxia? Bueno, la cafetería Galaxia tuvo ahí una conversación entre Tejero y Nestrillas, yo no sé si es en el año 78 o 79, por esas fechas, y entonces, a consecuencia de esa conversación en Galaxia, le cae a Inestrillas, que es un comandante de infantería, y a Tejero le cae un arresto de 6 meses. Entonces, digamos que Galaxia sirve para los planificadores del golpe, para Cortina pensar que un hombre arrojado, audaz, atrevido como Tejero, que está planteándose secuestrar al presidente en Moncloa, pues puede ser el hombre idóneo para efectuar esa primera fase del golpe, porque Tejero, su papel en el golpe es la primera fase, es decir,
crear el Argelia, crear el supuesto anticonstitucional máximo. Una vez hecho eso, el papel de Tejero en la planificación del golpe hubiera desaparecido, ya no tenía otro papel que cubrir. No se pretendía inculcar temor al pueblo, porque vamos a ver, yo no puedo entender que un golpe de Estado tan sofisticado, puesto que Radio y Televisión Española pues, pusieron música militar y bueno, golpearon todo, y que el Parlamento tenga las cámaras abiertas y tal, y aquí no pasa nada. ¿Qué se pretendía? ¿Poner de rodillas al pueblo? ¿Infundirle miedo? Vamos a ver, yo creo que el ejército lo que pretendía era dar un escarmiento a los partidos políticos, pero no el ejército, porque era, vamos a ver, esto es un entramado organizado por la élite política, por el sistema, no por el ejército. El ejército es el instrumento, es el que saca los carros a la calle, los soldados y tiene la fuerza, pero el ejército no hubiera salido a la calle de mutuo propio. Quiero decir que estaba todo inducido desde la clase política, unos por ambición, otros por llegar al poder antes, el rey por hacer caso a las necesidades de los norteamericanos, la embajada de los Estados Unidos porque querían tener una España con un presidente alineado a sus intereses y no un presidente que estuviera jugando al tercermundismo aquí, que en ese momento en el Mediterráneo no se quería. ¿Perdón? No. Vamos a ver, el papel de la reina, en mi opinión, yo lo veo secundario, puesto que no es una persona decisora, no entra en el equipo de decisión. Cuando el rey estaba entrevistándose en Baqueira Beret con Armada y tal, a la reina se le muere la madre y tiene que venir aquí directamente y tal. Pero entonces, digamos, lo que no hay que perder de vista es que vamos a ver, no se puede identificar el golpe de los coroneles con el golpe en España, porque el golpe en España es, dentro de la política exterior de los Estados Unidos, es un imperativo categórico, es decir, que España está en una situación en ese momento que a los Estados Unidos no le complace en absoluto, y por lo tanto el golpe de Estado cuenta con el visto bueno de la mayor parte de los militares, con el visto bueno de los principales dirigentes de los partidos políticos. La banca se encarga de decirle a Suárez que no tiene futuro, y por lo tanto la banca está también con el golpe de timón. Están hasta los nacionalistas catalanes. El inventor del golpe de timón es el señor Tarradellas. Entonces están metidos todos en ese entramado. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si hubiera ganado el golpe, hubiera salido del golpe el señor Armada como un general de gol redivivo, es decir, una persona que había salvado una situación. Como el golpe fracasa, siempre que existe el fracaso, hay pocos novios con el fracaso. Y entonces todo el mundo lo que hace es decir que el rey ha salvado el golpe, porque todo el mundo se cuelga de sus faldones para salvarse, pero están todos metidos en el ajo. Bueno, la reina también, la reina está con el rey, pero quiero decir que la reina en el factor decisorio de Zarzuela, pues es una persona que da su opinión, pero no influye. Vamos a ver, la reina está en el Club Bilderberg, lógicamente, porque no va a ir al rey al Club Bilderberg. Pero va para ver, pero vamos a ver,
Una cosa es que esté en el Club Bilbao, pero quien está en el Club Bilbao es la corona. Lo que pasa es que en la presencia física no va a ser nunca el rey, ni va a ser el príncipe de Asturias. Si mañana se muere la reina y va alguien al Club Bilbao y está reinando aquí, el hijo pues irá Leticia, no irá el rey. Sí, sí. Sí. Una última pregunta más rápida. Yo tenía una pequeña duda que lo está contento. Sí, sí, le veo, dígame. Es que ha comentado usted al principio algunas cosas que yo tenía alguna duda. No me ha parecido, no he entendido bien por qué dice que una vez que se quitan a Suárez del medio, bueno, que ya no es un problema, ¿por qué deciden que siga existiendo esa golpe de Estado? Esa es la primera. Y bueno, luego he entendido que todo el mundo sabía que se iba a producir el golpe de Estado, posiblemente salvo Suárez, y luego comentaban nada del Partido Comunista de España. No sé hasta qué punto... ¿Del Partido Comunista? Si estaba metido el Partido Comunista también en esa historia, porque yo incluso he oído que Armada, en la lista de ministrables que presentó a Tejero, iba a Santiago Carrillo, cosa que no lo sé. No, Carrillo no iba el señor Tamames, ¿vale? Y iba el señor Soletura, que también estaba en el Partido Comunista. Entonces vamos a ver, referente a lo que usted me dice de Suárez. Cuando Suárez dimite el 30 de enero, todo el entramado de la preparación del golpe y de la propaganda ante los medios de comunicación del general Armada está hecha. Y las bendiciones están obtenidas. Es decir, que antes de que Armada venga a Madrid, como segundo jefe, Armada está de gobernador militar en Lérida. Y ahí mantiene unas reuniones con dirigentes del Partido Socialista, con los del partido como Alianza Popular con Fraga tienen línea directa porque son amigos y todo esto, y entonces ya en ese momento Armada está bendecido por todas las fuerzas políticas militares. No hay otro general, ni siquiera Milán del Bosch, que puede ser el militar que tiene más graduación que Armada y que puede tener dentro del mundo militar más prestigio. No se plantean que Armada o Milán o López del Hierro, porque para los militares lo importante es acabar con esa situación y quitar a Suárez. Y quien lo haga es lo mismo, es lo de menos. Bueno, entonces ¿por qué tiran adelante? Porque ya está creado el general de Gaulle español. Y entonces, una vez que está todo el entramado y está todo preparado para cuando Suárez sorprende, no para el golpe, sino que se va a la toma del poder, porque lo que interesa es realmente dar ese golpe de timón. No sé si le contesto. Sí, lo único que ha dejado siempre de pasar el tema de las comunidades autónomas. Yo tenía entendido que era una de las cosas principales. Los militares e incluso el rey estaban en contra porque veían que se... No lo deja. Creo que lo he mencionado una vez, pero tiene usted razón. Es uno de los motivos. Las comunidades autónomas. Vamos, tan es así que hay una famosa conversación pillada entre el entonces Lehendakari, no me acuerdo cómo se llama, bueno, el primer Lehendakari que hubo, y que anterior, Ibarretxe. Ibarretxe no. Vamos a ver, más viejo. O sea, el primer Lehendakari que tiene el País Vasco. No, en la transición. Después de Arzallus. No, Arzallus nunca es Lehendakari. Arzallus nunca llega a ser Lehendakari. Que no es. El anterior Ardanza. Goicoechea. Bueno, pues Goicoechea, el día del golpe, cuando se ha producido la entrada de Tejero, le llama al rey y le dice: ¿qué hago? Que estoy pensando en irme a Francia. Y entonces le dice el rey: tú tranquilo. Eso es una cosa que ha salido publicado. Entonces,
Entonces, el tema de las autonomías evidentemente preocupa a los militares. Pero entonces, pues estamos en 1980, preocupa menos que el tema de ETA y sobre todo que el sentirse engañado por el tema del PC, del Partido Comunista. Eso es lo que les irrita, que eso es una irritación que obtiene Suárez gratuitamente porque se la podía ver, digamos, Suárez tenía labia suficiente para convencer a unos militares y sobre todo cuando el tema de la legalización del Partido Comunista estaba bendecida por la Embajada de los Estados Unidos, que era necesario tal. ¿Cuándo deciden intentar sacar los tanques de Burete? ¿Perdón? ¿Cuándo deciden intentar sacar los tanques de Burete? Bueno, enseguida, de hecho, no sé si se acuerda usted que se toma televisión española, se va a unos tal, y entonces la división acorazada sale. Lo que pasa es que se le da la orden de retornar. Pero se supone que salía, la división acorazada no sabía que no daba un parque. Pues claro, pero claro que lo sabía, pero claro, pero si vamos a ver, si todo lo que se hace de despliegue militar es para dar una sensación, digamos, al exterior, para después vender la solución armada, porque usted sabe, si vivía entonces por aquí, por Madrid, que en esa noche todo el mundo estaba en su casa a ver lo que pasaba. O sea, no es que se hubiera presentado una manifestación espontánea en Vallecas o en el barrio San Blas o nada, estaba todo el mundo esperando a ver lo que pasaba. Y la división acorazada, lo mismo que hace Milán, no es para reprimir un movimiento ciudadano, puesto que los ciudadanos no se levantan contra nada. Los ciudadanos estaríamos más o menos acojonados, pero estábamos ahí. Pero se hace para justificar esa oferta de Armada. O sea, hombre, algo tiene que pasar para que Armada se ofrezca como salvador. Hay que salvarnos de algo y bueno, por eso se sacan los carros. Pero fíjese usted que era esta intención mediática porque hay una orden taxativa, que es no matar a nadie. Y no se mata a nadie. Es decir, es un golpe de Estado. En un golpe de Estado siempre hay una bala que se pierde y en vez de tirar para arriba va para abajo y le da uno. Entonces, aquí en este golpe de Estado, ni los tiros de Tejero en el Congreso, que había mucha gente y tal, no hay ni un herido. Entonces, ¿por qué? Porque se quería evitar precisamente lo que había pasado en Turquía, que es la represión o la muerte o tal. ¿Y qué es lo que pasa al no haber sangre en el golpe de Estado? Pues que luego es más fácil, cuando el golpe fracasa, que las penas, pues no es que sean flojas porque salen 30 años, que es lo más que puede salir, pero a la hora de perdonar, bueno, hay gente que sale perdonada enseguida, ¿no? Tenemos que terminar, Milán del Bosch, vamos a ver, Milán del Bosch sabe como paso, después de entrar Tejero, para decir aquí hay una situación de emergencia, pero está dentro del mismo golpe. Bueno, muchísimas gracias. Lo siento, siempre es antipático lo de cortar, pero solamente nos hemos ido 1 hora y 40 minutos. De verdad ha sido un lujo tenerte, de verdad, Diego Camacho, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos los ponentes.